la ley ómnibus. Ahora está hablando el diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal. Y Massot, de una poderosa familia bahiense, dueños, la familia Massot, de mucho dinero, dueños del diario, no me estoy acordando el nombre del diario, un diario emblemático de Bahía Blanca. Su padre, sus tíos vinculados al sistema bancario y muy vinculados a la dictadura. Sí, también, sí, sí, ¿no? hay una causa judicial que en su momento también avanzó y mucho. Está ahora como legislador interviniendo en el debate. Y uno de los temas que miramos, que lo debemos anticipado también, es el capítulo laboral dentro de esta ley y cómo nos va a impactar, qué va a pasar con los derechos laborales que nos han costado tanto ir consiguiendo. Pero bueno, ¿cómo se está discutiendo esto y qué deberíamos prestar atención? Está en línea, y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito, Luis Campos, que con él ya veníamos hablando, hablamos en otras oportunidades de temáticas parecidas. Él es del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Produjeron un textito muy interesante que analiza justamente el proyecto de ley ómnibus y la flexibilización laboral, un ataque sobre los derechos de los y las trabajadoras. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. Hola Miguel, Alicia, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Luis, contanos un poco de esta advertencia que estamos leyendo en este último trabajo que compartían. ¿Qué pasa con esta ley, este proyecto de ley ómnibus y nuestros derechos laborales? El proyecto de ley que está discutiendo ahora en diputados tiene un capítulo que se denomina modernización laboral. Puedo arrancar diciéndole que lo único que tiene de modernización laboral es el título. Tampoco, porque ya lo usó Menem ese título. Bueno, sí. Ni eso. No, a ver, es un proyecto que básicamente recoge muchas de las cuestiones que están en el decreto de necesidad de urgencia 70 del 23, el famoso DNU. No todas las normas del DNU, toma solo aquellas cuestiones que hacen a la relación individual entre trabajadores y empleadores. Es decir, el proyecto original de ley de reforma laboral y los proyectos que presentaron la UCR y el PRO también tenían toda una serie de normas vinculadas a regular la relación entre los sindicatos y los empleadores. Eso en principio habría quedado fuera. Es posible que la UCR intente volver a plantearlo sobre tablas hoy en la discusión en particular, volver a poner esas normas, pero lo cierto es que el proyecto que tuvo dictamen de comisión solo regula cuestiones que hacen a las relaciones individuales entre trabajadores y empleadores. Ahora, dentro de esas cuestiones hay algunas, algunas plantean que es una reforma light, porque se le recortaron bastantes aspectos, pero de light obviamente no tiene nada. Es más, por no decirles que las cuestiones que modifica este proyecto, en algunos casos son muy sustanciales, y les diría tal vez la cuestión más absurda para algunos trabajadores, trabajadoras, implica volver a la regulación de las relaciones del trabajo del siglo XIX. Claro. Puede sonar muy propagandista, muy alarmista, pero a ver, el proyecto incluye una figura que es la del trabajador independiente, que puede contratar hasta 5 colaboradores sin que se los considere trabajadores en relación de dependencia. Es decir, estos 5 colaboradores de un trabajador independiente pasan a ser considerados por la legislación, según el texto de este proyecto, como trabajadores autónomos. Se van a la relación entre este trabajador independiente y sus 5 colaboradores, se va a regir por una locación de servicios, que es como se regían las relaciones laborales hasta el siglo XIX. O sea, a partir de la primera década del siglo XX ya empezó a haber legislación laboral que le ponía límites a esto. Pero bueno, este proyecto vuelve para atrás con eso en establecimientos muy chiquititos, es decir, de hasta 6 personas, donde al no considerarse los trabajadores en relación de dependencia, no se aplica ninguna de las leyes laborales. Es decir, no hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay licencia por maternidad, por enfermedad, por examen, no hay indemnización por despido, no hay organización sindical, porque a estas personas no se las considera trabajadores en relación de dependencia, sino que se las considera trabajadores autónomos. Entonces, les diría, ese es como el instituto más absurdo, la reforma más absurda, que además
sumado a una serie de normas que favorecen la tercerización. Es decir, el proyecto incluye una reforma del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita la posibilidad de llevar adelante procesos de contratación de personal por medio de intermediarios, con lo cual es una especie de generalización del papel de las agencias de empleo, pero donde cualquier persona puede ser en sí misma una agencia de empleo, es decir, contratar a alguien para que ese trabajador trabaje para un tercero, algo que hoy la ley prohíbe. Entonces, se fomenta muchísimo la tercerización, se deslaboraliza, es decir, se elimina la aplicación del derecho laboral en algunas relaciones laborales, se extiende el periodo de prueba hasta casi un año, según se negocia en los convenios colectivos de trabajo, se eliminan todas las multas por empleo por no registrar una relación laboral. Pero, si lo miramos más en conjunto al proyecto, en realidad lo que estamos viendo es un sistema de relaciones laborales que va a ir hacia mucha más precariedad en la estructura ocupacional, un sistema donde va a haber muchísima rotación, y la idea es fomentar la rotación, fomentar que los trabajadores entren y salgan de una relación laboral prácticamente sin costo para el empleador, lo cual tiene como objetivo facilitarle a los empleadores que ajusten su dotación de fuerza de trabajo a los cambios en los niveles de actividad de manera muy rápido. Es decir, si la economía crece, yo contrato rápido de manera precaria y muy barata, y si la actividad cae, yo despido rápido y muy barato, sin costo. Y esto para los empleadores puede ser una ventaja, para los trabajadores y las trabajadoras implica estar siempre pendiente de que al mes siguiente nuestro empleador desee renovar esa contratación, con lo cual toda esa incertidumbre, toda esa inquietud sobre las variaciones que puede tener la economía y cómo eso va a impactar en nuestra relación laboral se perpetúan al extremo, como por ejemplo está sucediendo en la actualidad en la industria de la construcción, donde una caída fuerte en los niveles de actividad se está traduciendo en una caída muy fuerte en los niveles de empleo. Vamos a un punto que me parece que es muy importante, lo planteó Alicia hoy al comenzar el programa, que es el tema de la discusión por capítulos. Esto ustedes lo han analizado, se ve como peligroso porque, digamos, pueden llegar a aprobar un paquete completo. Lo que no queda claro es si en las negociaciones previas el capítulo modernización laboral logró entrar o no. ¿Eso lo saben ustedes? A ver, yo no soy un experto en el trámite parlamentario. Evidentemente, si están planteando esa idea de votar por capítulos, alguna justificación legal deben tener. Sí, es cierto que aún si no la tuvieran, hay una jurisprudencia bastante pacífica que dice que el órgano que regula los procesos de sancionamiento, o sea, de sanción de las leyes, son las propias cámaras, con lo cual el Poder Judicial no tiende a meterse a cuestionar si una ley siguió o no los procedimientos previstos en el trámite parlamentario. Ahora, dicho esto, votar por capítulos, una ley que tiene las características que esta ley, o cualquier ley, es un absurdo por donde se lo mire. La idea de una votación en general y una votación en particular tiene que ver con que muchas veces un diputado, un senador, pueden estar a favor en general de una determinada norma, pero no compartir algún punto de algún artículo en particular. Entonces, para poder garantizar que esa voluntad se exprese de una manera real, a ver, pensemos un diputado o una diputada que hoy comparte una parte del proyecto de ley ómnibus, pero no comparte otra parte. Y recordemos un proyecto que regula casi todo lo que se les ocurra. Entonces es razonable que un diputado o una diputada pueda decir, bueno, yo quiero votar a favor del capítulo laboral, quiero votar en contra del capítulo de hidrocarburos. Y claramente tiene que tener las posibilidades. Ahora, al plantear la discusión en particular por capítulos, lo que se le está obligando a los diputados, a las diputadas hoy, es a votar a paquete cerrado, a libro cerrado, cuestiones que son muy complejas. En el caso de la reforma laboral, puede haber un diputado o una diputada que diga, bueno, a mí me parece que está bien avanzar con una extensión del periodo de prueba, porque por la razón que fuese. Pero al mismo tiempo me parece que está mal reconocer esta figura del trabajador independiente con colaboradores, como yo les comentaba recién. Bueno, votando por capítulos no va a poder hacer eso. Va a tener que votar por sí o por no a todo. Y pensemos que estas son leyes que reúnen temas que no tienen ningún sentido tratar al mismo tiempo. O sea, no tiene nada que ver la política de hidrocarburos
o el régimen de inversión para grandes empresas con el marco laboral. Digo, son leyes que tranquilamente se podrían discutir en separado. Y si las discutiésemos por separado, no habría duda alguna de que cada ley en particular se votaría artículo por artículo. Entonces, en ese sentido, a ver, es un absurdo lo que están planteando. Me parece que lo que quieren evitar es lo que les pasó la vez anterior, que donde entró una discusión artículo por artículo, se generó una situación de empantanamiento de la cual aprendieron y hoy no quieren exponerse a eso. Ahora, puntualmente todas las materias que se están discutiendo hoy se van a votar capítulo por artículo, incluso el capítulo de reforma laboral, con lo cual ese sí claramente va a ser un problema. Hay que ver después qué pasa en el Senado. Yo no creo que en el Senado esta discusión, al menos en términos formales, vaya a tratarse de la misma manera que en diputados, pero bueno, hoy por hoy el escenario está puesto en diputados. Luis, ¿cómo ves a dos actores que tuvieron algún tipo de relevancia también en la discusión, sobre todo el paquete laboral? ¿Cómo ves a la Unión Cívica Radical, que inclusive presentó un proyecto propio, y a las grandes centrales sindicales, a la CGT, por ejemplo, y a la CTA también en relación a este proyecto? A este capítulo, además. A ver, lo de la Unión Cívica Radical, te diría, hay que analizarlo por partes. Si nos guiamos por la conducción del bloque de diputados, es decir, por De Loredo como figura emblemática, pero digo, por lo que sería la fracción oficialista del bloque de diputados de la UCR, el proyecto que presentaron quedó más a la derecha que el presidente de la Nación, más a la derecha que Milei, más a la derecha que Sturzenegger, y de hecho las quejas que van a plantear hoy en el recinto corren por derecha al proyecto oficial. Para ellos es slide, cómo quedó el proyecto, digamos, ¿no? Pero definitivamente, a ver, se están quejando de que, están hablando de que es un proyecto diseñado por Moyano, básicamente están diciendo. Pero a ver, se quejan básicamente de que el proyecto no contiene todas las normas que limitaban la acción colectiva de los trabajadores. El proyecto original tenía normas que regulaban de manera muy restrictiva el ejercicio del derecho de huelga, la cantidad de delegados, el crédito horario de los delegados en los lugares de trabajo. Ponían límites a todas esas cuestiones, a la obtención de recursos por parte de los sindicatos. Era un proyecto muy restrictivo de prácticamente todos los derechos colectivos de los trabajadores. Esas normas, esos artículos quedaron fuera del texto que votó la comisión de legislación del plenario de comisiones, porque ahí sí, me meto con la segunda pregunta, habría habido alguna actividad parlamentaria, en principio les diría relativamente exitosa, de las centrales sindicales, en particular la CGT, que hizo que todas esas herramientas que tienen que ver con los poderes institucionales de las organizaciones sindicales, los poderes colectivos, quedaran fuera de este proyecto. Bueno, la UCR se está quejando de eso. La UCR quiere ir contra la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. No digo que el resto de los bloques oficiales o pseudo oficiales no tengan el mismo objetivo. El proyecto del PRO iba en el mismo sentido. Los borradores que envió el gobierno en su momento también iban en el mismo sentido, pero bueno, ahí primó alguna lógica de negociación y de pragmatismo político para no tratarlos en este proyecto. No quiere decir que no vayan a intentarlo más adelante. Pero bueno, la UCR se está quejando de eso y parece que lo va a plantear hoy en el recinto. No creo que tenga éxito, pero bueno, lo cierto es que ahí el papel es bastante raro, porque bueno, deja un partido de profunda raíz democrática a la derecha de unas fuerzas que no parecen llevarse muy bien con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Luis, la última de mi parte. Vamos a hacer un poco de perspectiva, no adivinación del futuro, pero si esto llega a pasar el filtro de diputados y sale más o menos igual en senadores, estaríamos ante un cambio brutal de la legislación laboral argentina, que siempre ha sido vista en todo el mundo como una legislación de avanzada desde su creación allá por los 40. Sí, a ver, sería un retroceso muy grande. Hay algunas cuestiones, serían retrocesos, pero menos grandes que otros. Por ejemplo, el periodo de prueba, que pasaría a 6 meses,
extensible, con la posibilidad de extenderlo a un año por negociación colectiva, es algo que en los años 90 ya existió, es muy perjudicial para los trabajadores, pero no sería algo tan novedoso. Las multas por el no registro son un problema, va a haber un incentivo muy fuerte a no registrar las relaciones laborales, pero te diría, no sé si son un cambio sustancial de la regulación de las relaciones laborales. En cambio, el fomento de la tercerización y la figura del trabajador independiente con colaboradores, sí, eso me parece que son un cambio muy importante que, si de vuelta, si las pensamos en su conjunto, si sumamos todos los puntos de la raya, lo que vemos es un dibujo, un diseño de un sistema de relaciones laborales que apunta a que esta idea del trabajo estable, el trabajo por tiempo indeterminado, que viene siendo un poco, por lo menos era un poco uno de los corazones de nuestro sistema de relaciones laborales, pierda mucho peso. Llegamos a un sistema de mucha mayor rotación, de mucha mayor precariedad, más parecido al de otros países de la región, donde la incertidumbre sobre la evolución de la situación económica se descarga sobre los trabajadores, sobre las trabajadoras, y no sobre los empleadores, que son los que tienen mayor capacidad de enfrentar los cambios en el ciclo económico, pero bueno, me parece que vamos a un poco en sentido contrario. Luis, ¿y qué pasa con el marco constitucional y convencional? Porque la Argentina tiene compromisos en esos, a nivel, no solamente tenemos una constitución y ese famoso 14 bis, sino también hay toda una serie de compromisos asumidos por nuestro país para ir garantizando derechos, como en este caso derechos laborales. ¿Qué margen hay ahí? A ver, hay que ver artículo por artículo. Hay algunas cuestiones, como te decía, en las cuales la cuestión constitucional o convencional no parece tener un peso tan importante. Por ejemplo, el caso de la eliminación de las multas por el no registro. Por el contrario, la idea del trabajador independiente con colaboradores que no tienen ningún tipo de derecho laboral, se lleva muy mal con el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Y si yo fuera el asesor jurídico de un empleador que está pensando en usar esa figura, claramente le aconsejaría que no lo haga, porque el riesgo potencial de enfrentarse a una demanda donde se declare la inconstitucionalidad de esa figura por contraponerse al 14 bis de la Constitución Nacional, y por ende de tener que pagarle a ese trabajador, a esa trabajadora, una liquidación que puede llegar a ser muy importante, es muy grande. Entonces, si yo fuera el asesor de ese empleador, le diría, yo iría por una relación laboral clásica, convencional, porque es una figura que puede llegar a ser muy riesgosa. Pero bueno, esa sería mi opinión. Me parece que en ese caso es bastante clara. En otros aspectos, por ejemplo, el periodo de prueba de hasta un año no parece llevarse muy bien con el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario, pero ahí entramos en un terreno de interpretaciones donde va a depender un poco de lo que opine cada juez, del momento histórico en el cual tengan que opinar los jueces. Es una situación no tan clara. Y en algunos casos sí, me parece que no habría alguna posibilidad de plantear algún reproche en términos constitucionales, como por ejemplo lo de las multas, que parece ser una herramienta a la mano de los Estados, más allá que para mí los efectos que va a tener ese sistema sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras no registrados van a ser los contrarios de los que plantea el gobierno, pero bueno, eso en todo caso es algo que acordarse. Luis, mil gracias. Dale, un placer estar con ustedes, Chen. Un abrazo, hasta luego. Luis Campos, ayudándonos un poco, es uno de los referentes, en su momento fue parte del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, es parte de ese observatorio, también del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, y alguien que tiene mucha actividad, sobre todo en Twitter, explicando esto, explicando algunas medidas, haciendo análisis también que nos permiten a los periodistas, en este caso a las periodistas, poder meternos en temáticas que tal vez no conocemos tanto, ¿no? Por ahí el análisis desde el derecho laboral en este caso. Y una cuestión que marcan en este artículo que están difundiendo